Morálisan kioktatnak bennünket, az oroszokkal való gazdasági kapcsolatainkért kritizálnak. Amigos, el bulldozer de la política europea, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, literalmente ha estallado en una oleada de verdad. Durante su discurso en Rumania, lanzó una retórica absolutamente antioccidental, destruyó a los occidentales por completo, predijo el declive de Europa, como lo hizo una vez el filósofo alemán Oswald Spengler, y criticó duramente a sus colegas europeos por sus políticas inadecuadas hacia Rusia y Asia. Dijo que Rusia y Putin le dieron una bofetada a la Unión Europea y que si Bruselas no cambia su política, la Unión misma enfrenta un colapso inminente. Amigos, prepárense para escuchar el ardiente discurso de Orbán, por el cual ya ha sido duramente criticado por sus vecinos polacos. Esa Varsovia descarada que, después de este discurso, pidió que Hungría sea expulsada de la Unión Europea. Así que, amigos, vamos a ello. Comencemos con el hecho de que Orbán declara abiertamente que la política de la UE hacia Rusia ha fracasado estrepitosamente. No solo no lograron poner a Rusia de rodillas, como insistían muchas cabezas calientes en Bruselas, sino que, por el contrario, Rusia se ha vuelto más fuerte, más soberana, independiente y, lo más importante, un creador de tendencias. Ahora, Putin marca las tendencias en la política global, iniciando procesos de desdolarización de la economía global y creando instituciones financieras internacionales alternativas a las occidentales. Simplemente escuchen lo que dice. Según Orbán, Rusia no es un país gasolinera que vende exclusivamente recursos y está atrapado en la llamada maldición de los recursos. Según él, Rusia está desarrollando tecnologías a un ritmo impresionante y hace tiempo que dejó de depender del petróleo. Escuchen lo que dice, cito. Rusia es diferente de lo que vimos y de lo que nos hicieron ver. La viabilidad económica de este país es simplemente sorprendente. La realidad es que los rusos aprendieron lecciones de las sanciones impuestas después de la invasión de Crimea en 2014. No solo aprendieron las lecciones, sino que las pusieron en práctica. Se realizaron mejoras en tecnología de la información y banca. Por eso el sistema financiero ruso no se derrumba. Los rusos modernizaron su agricultura y hoy hablamos de ella como el mayor exportador de alimentos del mundo, un país que antes importaba. Así que la descripción de Rusia como una dura autocracia neostalinista es incorrecta. En realidad, hablamos de un país que demuestra flexibilidad técnica, económica y, como veremos, posiblemente social. Occidente ordenó al mundo que tomara una posición contra Rusia y apoyara a Occidente por motivos morales. En realidad, al contrario, poco a poco todos apoyan a Rusia. La mayor atracción internacional del poder blando ruso es su rechazo a la comunidad LGBT. Occidente cree que los estados nacionales ya no existen. Como resultado, niegan la existencia de una cultura común y una moral común basada en ella. No hay moral común. Si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos ayer, podrían verlo. Por cierto, brevemente sobre las Olimpiadas. Aquí está la opinión del viceprimer ministro de Eslovaquia, quien se negó a ir a París. Cito, debería haber representado a Eslovaquia en la ceremonia de clausura, pero esta Olimpiada siempre será para el mundo normal un símbolo repugnante de decadencia pervertida, que abusó de la belleza del deporte y lo convirtió en un teatro político progresista. Por eso decidí no participar en la ceremonia de clausura. Amigos, antes de pasar a los fragmentos más destacados del discurso de Orbán, quiero señalar, esperen, ¿de verdad Rusia no es un país de baños rurales con un agujero en el suelo? ¿De verdad la economía rusa no es tan débil, como sus colegas polacos recuerdan fervientemente? Especialmente el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski. ¿De verdad Rusia tiene algo de lo que presumir aparte del petróleo, gas y otros recursos naturales? Resulta que Rusia tiene tecnología nuclear, bancaria, agrícola y la capacidad de controlar el mercado mundial de granos, que ya representa alrededor del 25% del comercio mundial. Amigos, solo imaginen, una advertencia importante. No digo que todo sea perfecto en Rusia, y Orbán tampoco coloca a Rusia en un pedestal. Simplemente está diciendo hechos, y los hechos son tercos, como dicen. Y escuchen lo que dice el bulldozer húngaro. Bulldozer porque, en mi opinión, Orbán ya hace tiempo que superó las fronteras nacionales de Hungría. El líder de un pequeño país ahora intenta liderar un proceso mundial y declarar todas las fuerzas de extrema derecha no solo en Europa, sino también en América del Norte en la persona de Trump y en Asia. Escuchen lo que dice Orbán sobre Rusia. Participo en las reuniones del Consejo de Europa, en las cumbres de primeros ministros, y recuerdo cómo con todo tipo de gestos. Los grandes líderes europeos declaraban con pompa a Europa que las sanciones contra Rusia y la exclusión de Rusia del llamado sistema SWIFT pondrían de rodillas a la economía rusa y a través de ella a la política rusa.
Observo los acontecimientos. Me viene a la mente la sabiduría de Mike Tyson, quien una vez dijo que cada persona tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. Mike Tysonnak a bölcsessége jut eszembe, aki egyszer azt mondta, hogy mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem vágják. Amigos, esto es simplemente brillante. Rusia, según Orbán, ha dado un puñetazo en la cara. ¿Y a quién? Al gran y floreciente jardín, como llama Borrell a la Unión Europea. ¿Dónde se ha visto que unos bárbaros del este dieran una bofetada poderosa al mundo civilizado? Es difícil pensar en un ataque más severo contra Europa. No es de extrañar que Orbán sea odiado en Bruselas. Todavía no le han dado un boleto de lobo, pero todo apunta a ello. Por querer sentar a las partes del conocido conflicto en la mesa de negociaciones, ya han registrado a Orbán en las listas de traidores. Macron dijo que su misión excedía el mandato del presidente del Consejo de la UE y que, en general, fue a Moscú como individuo privado y no tenía poderes de la OTAN ni de la UE. No solo los europeos occidentales se alteraron, sino también nuestros queridos bálticos, que fueron los primeros en pedir a la UE que privara a Orbán y a Hungría del derecho a voto en la UE. Y en el Parlamento Europeo, este ataque antihúngaro fue recogido rápidamente y enviaron una carta oficial a la dirección de la UE con la demanda de iniciar el procedimiento para privar a Hungría del derecho a voto. Muy acertadamente se expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Escuchen lo que dijo con un ligero toque de ironía. Por supuesto, hay gobiernos no amistosos. Incluso usaría un término más duro aquí, hostiles en gran medida. Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии. Miren cómo la UE trata al primer ministro de Hungría, presidente de la UE en este semestre. Solo por decir, todos debemos buscar compromisos, no resolver problemas mediante la guerra. Y por eso intentan convertirlo en un paria. En fin, vivimos en tiempos interesantes. И за это его пытаются сделать изгоем. Да, в общем, переживаем мы интересные времена. Y Orbán, por supuesto, con su retórica y esfuerzos en la arena internacional, se ha ganado enemigos. Y lo más importante, en la persona de los polacos. Aún no ha llegado a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Varsovia y Budapest, pero todo apunta a ello. Los polacos se alteraron mucho después del discurso de Orbán. ¿Y saben por qué, amigos? Porque Víctor Orbán señaló la hipocresía y los dobles estándares monstruosos de los polacos. Los polacos, según Orbán, son los primeros, como descendientes de los húsares alados, como se consideran a sí mismos, en liderar la política actual de la UE hacia Rusia, como dijo Lavrov, no amistosa e incluso hostil, pero al mismo tiempo continúan no solo comerciando con Rusia, sino también comprando recursos energéticos rusos. Escuchen cómo Víctor Orbán pasó por encima de los polacos como una apisonadora, y después viene la reacción histérica de los propios polacos. Cito, nos permitimos decir algunas palabras fraternales, sinceras, no solicitadas. Los polacos llevan la política más escandalosa y traicionera de toda Europa. Nos adoctrinan moralmente, nos critican por nuestras relaciones económicas con los rusos, mientras que ellos mismos hacen negocios con los rusos y compran petróleo a través de intermediarios. Gazdasági kapcsolatainkért kritizálnak, és közben önfeledten üzletelnek az orosz. La economía polaca se beneficia de esto. Aún mejor que esto, los franceses, que, por cierto, el mes pasado nos superaron en volumen de compras de gas proveniente de los rusos, pero al menos no nos adoctrinan moralmente. Los polacos hacen negocios y nos critican. No he visto una política tan profunda y fascinante en Europa en los últimos 10 años. Forgatópolitikát Európában az elmúlt 10 évben. Y los polacos se alteraron mucho por tal audacia por parte del vecino. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, con el excelente nombre de Władysław Teofil Bartoszewski, dijo, no entiendo muy bien por qué Hungría quiere seguir siendo miembro de organizaciones que no le gustan tanto y que supuestamente la tratan mal. ¿Por qué no formar una alianza con Putin o con otros estados autoritarios de ese tipo? Sin duda, es una política antihúngara y antieuropea. Orbán, con su discurso, simplemente ha alborotado todo un avispero. Pero esto, amigos, no es el final del intercambio verbal entre polacos y húngaros. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría defendió a su jefe y puso a Varsovia en su lugar. Cito, la reacción del viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia confirma la verdad del dicho húngaro. La verdad duele. Con la intención de preservar la hermandad polaco-húngara, hemos tolerado durante mucho tiempo las provocaciones y la hipocresía del actual gobierno polaco. Pero ahora la copa está llena. El actual gobierno polaco acusa a Hungría de importar petróleo ruso, mientras que ellos mismos están en la lista de importadores. Y lo interesante es que los medios polacos presentaron esta noticia como si Polonia supuestamente importara petróleo ruso, que
¡Qué hipocresía! Orbán dice claramente que Polonia compra petróleo ruso y a Putin, y los polacos no se resienten de la hipocresía y los dobles estándares. Si yo fuera el gobierno ruso y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, presentaría una lista de todos los hipócritas europeos que, a pesar de las sanciones, siguen cooperando con Rusia. Sería un espectáculo. Imaginen una reunión del Consejo Europeo, como los polacos, franceses, belgas dirán cosas desagradables sobre Rusia, mientras ellos mismos compran GNL a Rusia. Los franceses el 81%, los belgas el 83%. ¿O es solo negocios? Bueno, está bien. El discurso de Orbán no terminó ahí. Los polacos se alteraron porque él reveló el verdadero sentido de su política. Escuchen, Polonia ha abandonado la cooperación en el grupo de Visegrado y está evitando el eje franco-alemán. La idea de evitar el eje franco-alemán ya existía antes, y uno de sus fundamentos eran los polacos. Quieren convertir a Polonia en la base estadounidense número 1 en Europa, para oponerse a los alemanes y rusos. Es un plan antiguo, debilitar a Rusia y reorientar a los alemanes. Europa ha renunciado a proteger sus propios intereses. Todo lo que hace Europa hoy es seguir incondicionalmente la política exterior prodemocrática de EU, incluso a costa de la autodestrucción. Amigos, qué revelaciones. Simplemente elefante. Víctor Orbán. En realidad, nada nuevo. Pero cuando tales cosas son anunciadas por políticos rusos, estas viejas concepciones e ideas, todos giran el dedo en la sien, diciendo, todo ha cambiado hace mucho tiempo. No hay contradicciones en Europa. Todos viven en paz y armonía y no hay conspiración. Pero no es así. Aquí tienen a una persona informada, el bulldozer de la política europea, diciendo claramente, hay un plan concreto, evitar el fortalecimiento de Alemania y Francia, así como de Rusia, insertar una cuña y disfrutar del principio de divide y vencerás. Y los polacos de nuevo en las primeras filas. Y aquí tienen algunos sorprendentes descubrimientos más del político húngaro. Amigos, no dejo de sorprenderme de cómo Orbán todavía se mantiene en el poder y nadie lo ha expulsado. Como muestran los eventos recientes, Trump, el primer ministro eslovaco Robert Fico, Shinzo Abe y Víctor Orbán, odiado por todos en Europa, sigue con su actividad. Es un hombre brillante, piensa con claridad. La cuestión es si podrá soportar la presión de la UE y las élites globales. Hungría es un país pequeño y Orbán no es omnipotente. Aquí no puede hacerlo solo, por eso espera la pronta llegada de Trump. Pero en EU todo es incierto, esa es la historia.